Hola amigos de Viviendo tu Mundo al 100, les doy la bienvenida al programa del día de hoy y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a tener aquí en la mesa de Viviendo tu Mundo al 100 a Adrián, a Luis, a Fanny y a Fernanda. Ellas nos van a acompañar con este programa que yo creo que va a ser de mucho interés para ustedes porque vamos a hablar sobre las manifestaciones físicas del estrés. ¿Quién de ustedes no ha vivido estrés? ¿Quién de repente ha tenido esta experiencia con con el estrés donde físicamente se manifiesta en nosotros y a veces no entendemos o no aceptamos que puede ser el estrés lo que nos está causando? Justamente de esto vamos a hablar el día de hoy en el programa. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos puedan seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y pues vamos a comenzar el programa de Viviendo tu Mundo al 100. Las manifestaciones físicas del estrés. Comenzamos. Muchísimas gracias, Wilbur. La verdad que sí, un tema súper interesante, un tema que podemos nosotros de alguna otra forma aprender, porque muchas veces pensamos que pues tengo alergia o me siento mal o porque me da picazón, comí algo, pero pues ahorita vamos a pues a poder aprender un poquito más. Pero, ¿qué les parece si iniciamos con realmente qué es el estrés? Que creo que es la pregunta inicial. ¿Y cómo sé que tengo estrés? Perfecto, me encanta esa pregunta. El estrés es la enfermedad número uno hoy por hoy que todas las personas experimentamos. ¿Qué es el estrés? El estrés es una reacción natural que tenemos los seres humanos de nuestro cuerpo, que reacciona de manera física alertándonos cuando hay un cambio. Por lo general, cualquier cambio genera estrés, pero también cuando sentimos una situación, una circunstancia amenazante para nosotros. Creemos o sentimos de manera consciente o inconsciente que no podemos controlarla y en ese momento nuestro cuerpo empieza a generar alertas y entra en un estado de alerta y tensión. Eso es el estrés en general, un estado permanente o continuo de alerta que nuestro cuerpo genera para prepararse para esta situación, para este cambio o para esta circunstancia nueva o amenazante para nosotros. Sí, yo creo que es súper importante a lo mejor mencionar eso porque a final de cuentas es la respuesta, es una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo que de alguna otra forma nos prepara hacia algo. O sea, es como un poco, también podríamos decir que es muy cercano, no creo que sea el sinónimo, pero muy cercano al miedo. Mm, Cuando tenemos miedo, pero positivo, o Pero como. no, porque el miedo es una reacción igual de nuestro cuerpo, pero ante una circunstancia que desconocemos al 100%, ¿no? Que nos llega de momento y sí nos mueve, pero no permanecemos con miedo. O sea, el miedo no es una reacción que el ser humano va a tener, que va a vivir, que va a estar permanente por un periodo largo O de sea, el miedo se tiempo. me quita y se Se acabó. te quita, El pasa, estrés, exactamente, no. llega la situación, correcto, llega la situación que te da temor, la brincas y se acabó. En cambio, con el estrés puedes pasar un día, 2 días, 3 días, 4, 5, 6 meses, un año estresado. Claro, que puede tener diferentes fases y eso es algo Ok. importante también contextualizarlo, porque si bien se puede considerar y hay como diferentes clasificaciones, ¿no? Que pueden Correcto. hablar Eustrés y de distrés. Eustrés y exactamente como de un estrés que puede ser positivo positivo. y entonces hablando de que prepara tu organismo para que te protejas, para que te adaptas y que, bueno, en ocasiones ese estrés es necesario, es motivante, en muchas ocasiones hasta como para que se pueda replicar la actividad, situación o conducta. Y el distrés, que entonces estamos hablando ya ahí de las manifestaciones negativas, del sufrimiento, que a lo mejor nos puede estar, ambas nos señalan que viene como una situación y ambas están muy relacionadas con las reacciones del cuerpo y cómo se puede preparar para eso, ¿no? Entonces, no todo el estrés es negativo. Correcto. Exactamente. Ok. De hecho, el estrés positivo Positivo. nos prepara para reaccionar adecuadamente a una situación de cambio. Es, por ejemplo, el estrés positivo te dicen, tienes una fecha límite para terminar un proyecto. ¿Qué? Y tú Siempre. dices, perfecto, entonces ya sé cuánto tiempo tengo y aunque tengo una sensación física de tensión, como la puedo manejar, me está preparando a la acción. Entonces me preparo, mido mis tiempos y reacciono adecuadamente, ¿no? A lo Y mejor, que ese es el punto clave, ¿no? O sea, creo que la gran diferencia entre el eustrés y el distrés es que precisamente en uno
te sientes con la capacidad de que lo vas a poder lograr. Sabes que es algo que viene fuerte, pero que vas a ser capaz de hacerlo. Que es Y en cambio, controlable. cuando es un estrés negativo, es algo pues lo contrario, ¿no? O sea, uno siente que de verdad no lo va a poder lograr y eso es lo que nos causa como la incertidumbre de si va a ser algo que voy a poder hacer o no voy a poder hacer. Esa incertidumbre es lo que nos causa un estrés y que puede permanecer por un lapso de tiempo pues significativo que ya nos empieza con Afectar físicamente. alguna Que eso somatización. que justamente a eso iba. Ya sabemos que es estrés, hay estrés positivo y estrés negativo, pero a veces nosotros ni siquiera aceptamos que tenemos estrés Exacto. Correcto. o no lo reconocemos y ahí es donde vienen ciertas situaciones que se van presentando de forma física, palpable, que eso es lo que queremos platicar un poco, ¿no? Que a lo mejor, y yo creo que tal vez es algo que debamos de tener en cuenta, que si pudiéramos hablar como del por qué o cómo está diseñado el estrés, hay que considerar que dentro de ese diseño que tiene el estrés, o vamos a decir como la característica fundamental del estrés, es que no se nota. Ujú. Si hablamos y a lo No mejor se nota, de verdad. no, o sea, uno no lo nota, ¿no? Uno no lo nota. O sea, Esa tensión la puedes tener y incluso puedes reaccionar, Claro. ¿No estar te- enojado, ¿No te ha frustrado. pasado que te y dicen, ay, claro, estás estresado? ¿Y tú, yo yo? estresado y contestas agresivamente y tú Es- crees que no estás estresado, pero ya 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 estás la otra persona ya te- acostumbrado. Tu cuerpo ya como que Exacto. reguló y no es que estés a salvo del estrés, el estrés sigue. O sea, estás viviendo con estrés. Correcto, y estás tan acostumbrado a vivir Ya es tu amigo. estresado, es como, correcto, como la mayoría de las personas vivimos hoy en día. con Porque, la sombra del estrés sobre nosotros. claro, Que a lo mejor si nos remontamos a lo mejor como a una cosa mucho más gráfica, ¿no? Diría, bueno, si yo estoy aquí, estoy estresado porque allá afuera a lo mejor hay un león que me va a hacer algo, pues la idea es que el león no se dé cuenta que yo estoy aquí muerto del estrés, Exactamente. ¿no? Y entonces que es invisible como para que yo pueda protegerme o para que yo pueda resolver esa situación. Entonces, particularmente, y existen muchas personas que a lo mejor, dependiendo de otras características, de estilos, de su forma de ser, etcétera, pueden llegar a tener como diferentes formas De de manejo. poder ir manejando, de poder ir manifestando El esa estrés. parte del estrés, ¿no? Y existen diferentes, vamos a decir, como desde diferentes etapas o diferentes síntomas que a lo mejor nos pueden orientar hacia esta parte del pero del creo que estrés. siempre es importante como, para mí funciona así como un termómetro del estrés, ¿no? Que uno vaya siendo capaz de identificar en qué momento me estoy sintiendo estresado y cómo mi cuerpo lo está manifestando. Porque si bien hay características que sí pueden como ser universales, Sí. hay algunas que pues puede ser Son que particulares. para Fanny Claro. sean de una manera y para mí sean de otra. Entonces es importante que aprendamos a identificar cuáles son esas manifestaciones de mi estrés. Correcto. Vamos con las manifestaciones. De primera instancia y a lo mejor específicamente, porque yo creo que también es algo que si nos remontamos al hecho del estrés, bueno, no quiero generalizar, pero muchos conocemos el Ujú. estrés, ¿no? Muchos hemos vivido el estrés desde diferentes estilos, desde diferentes maneras, y que a lo mejor eso pueda influir a justo como las características de cada uno. Pero entonces el estrés de alguna u otra forma y está ahí influenciado por una serie de sustancias que también se generan a nivel bioquímico. Que eso es importante. Cortisol. Es Claro, importante ¿no? mencionarlo. Y que justamente, como dice Fernanda, como el cortisol, que es una de las tantas que se puede llegar a considerar como la hormona del estrés, de alguna otra forma lo que va a buscar es que el cuerpo, dentro de esas reacciones fisiológicas, pues esté en una constante, vamos a decir, como sobredemanda o sobrecarga para poder sostener este periodo como lo que pudiera representar una nueva adaptación, ¿no? De alerta, ¿no? De alerta, ¿no? Que me mantenga preparado. ¿Cómo se por llama? si tengo que actuar. Cortisol. 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 Es ¿El la cortisol hormona es del malo estrés. o es bueno? En niveles altos Claro. es malo porque al final afecta a tu sistema inmune y eso hace que estés más propenso pues a enfermedades, a Te baja el virus. sistema inmune. Correcto. En y es niveles elevados, sí. que por eso cuando tenemos mucho estrés, comenzamos, que es lo que vamos a platicar, que son Sí. estas repercusiones o estas manifestaciones físicas que Dígame, tiene. quiero saberlas. Claro, ok. Digo, hablando porque sí, bueno, el cortisol en general pues es una de las Ok. tantas sustancias, hormonas que funcionan y son necesarias, ¿no? Ok. O sea, no es como que uno No diga, es que sea malo, ¿no? claro, tengo cortisol, entonces estoy enfermo. No, no, No. no. O sea, al contrario, necesitamos tener Cortisol. cortisol. Pero entonces es una de las sustancias con las que está relacionada. Luego, entonces, yo creo que es algo también muy necesario considerar que las manifestaciones del estrés Ok. no necesariamente hablan de debilidad, de problemas en que, bueno, si yo las estoy teniendo, significa que soy muchísimo
O sea, como un contexto negativo. Claro, Eso no soy débil o no estoy Exactamente. en desventaja emocional o física con relación a los Sí, otros. eso es lo que a todos nos pasa. Correcto, el estrés es algo que la mayoría, si no es que todos los seres humanos, atravesamos en algún momento Y de que nuestra sobre vida. todo hoy en día con tantos estímulos Perdón. y con la rapidez con la que estamos queriendo vivir, es algo como ya normal que en la sociedad vivamos con y niveles de estrés elevados por todos los estímulos que nos va mandando el mundo exterior, Sí. desde ver una película, desde todo lo que hacemos redes sociales, todo nos manda estímulos que pueden causarnos mucho estrés en la vida cotidiana. Y entonces se van generando toda una serie de manifestaciones físicas que pudiéramos considerar que abarcan y que pueden tener eh, como un gran panorama o un gran abanico de presentaciones, ¿no? Porque no a todos nos pasa igual, que Porque al no final, todo al nos final pasa del día. igual, porque como Correcto. estamos hablando de es una reacción completa del organismo, o sea, no es a lo mejor como si uno pudiera decir, oye, si estoy teniendo problemas de columna, voy a tener dolores de espalda, ¿no? Bueno, o de cuello, dependiendo del nivel, pero el estrés abarca todo el organismo. Ok. Entonces pueden haber manifestaciones a todos los niveles. Quizá ya hablando, oyéndonos como desde la parte más cognitiva o desde la parte como más, a lo mejor del sistema nervioso, pueden existir dificultades para concentrarse, que lleve también a dificultades como para obtener información de la memoria directa, o sea, de la memoria, vamos a decir, como problemas o olvidos frecuentes. Ok. ¿Ok? Y eso, bueno, de alguna otra forma se puede explicar. ¿Por qué? Porque entonces, como estoy funcionando a una sobredemanda, claro, mi concentración Sobretrabajado. va a estar dispersa y va a estar como a diferentes niveles, lo cual también puede llevar al punto de que entonces yo tarde más en accesar esa información a mis archivos de largo plazo, ¿no? Pensando como nada más en uno. Junto con esta dificultad, y a veces puede ser como un parámetro, yo creo que sí es bien importante esto que, como lo decía Fernanda, que en cuanto a cada uno lo manifiesta de forma diferente, pero que a veces también se puede identificar hablando de de estas particularidades del estrés, en aquellas situaciones en donde me cueste trabajo desconectarme de, O sea, ¿no? pensemos que a la hora de dormir no concilio el sueño. Incluso comidas familiares, que estés Claro. en tiempo personal y sigas conectado con la actividad que te produce estrés. Exactamente, suponiendo, ¿qué es lo que me está generando estrés ahorita? Temas de mi trabajo. Ok, desconéctate, Ok. o sea, ponte a pensar, "Oh, chispas, no puedo porque sigo pensando, ¿no? Ahorita estoy estresado porque me estoy cambiando de casa, ¿no? Oye, o intenta desconectarte de esa mudanza, porque pues a veces, pues sobre todo, y por ahí hay como temas, ¿no? Que hablan que la mudanza es un ejemplo Sí. particular del estrés. De hecho, hay actividades que están estudiadas y analizadas que Sí. son, número uno, Determinantes para... determinantes para generar estrés, que entre ellas están mudarte, cambiar de trabajo, un despido, la muerte de un familiar Problemas y el matrimonio. económicos. Me queda claro. Casarte, Me queda tener claro. hijos. Son las principales causas de estrés. Y justamente que si lo vemos las características que a lo mejor con las que coinciden, es que todos están hablando como un cambio de esquema, una situación nueva, una situación Una nueva en donde- dinámica en todos los aspectos. Incluso algunas de ellas, como el matrimonio, es algo que tú quieres, es algo que te llena, igual que tener hijos, Sí. es algo que tú estás optando por, es algo que tú estás anhelando y esperando, y sin embargo, por la magnitud del cambio de responsabilidades que genera esta decisión, es altamente estresante, a pesar de que sea una decisión que tú tomaste por ti mismo. Claro. Entonces, si visualizamos también esta parte del estrés como una sobredemanda, yo a veces, o más bien trato de entenderla como lo que pudiera representar, a lo mejor una maquinaria que está trabajando a esta famosa marcha forzada, ¿no? Una maquinaria, si entonces, a lo mejor pensaba en la máquina del motor del carro, ¿no? Si todo el tiempo lo mantienes acelerado, va a generar que mayor consumo de gasolina, que de Desgaste. pronto un desgaste, que entonces Fallas. ya no puedas ir como a la velocidad a la que estás acostumbrado a irte, fallas, que pueda deteriorarse, y entonces así pueden aparecer todas las manifestaciones físicas del estrés. Temas relacionados con memoria, temas relacionados con estrés, dolores inespecíficos, ¿no? Que en muchas ocasiones, y no sé si les ha pasado que, pues, el mismo médico familiar les dice, ¿no? Bueno, lo que tienes es que ese dolor de cabeza es tensional, Claro. ¿no? Bueno, justamente está hablando de eso,
de ¿no? estrés. Y ahí mismo, contando una experiencia personal, yo recuerdo que ese tema de ese estrés lo que te pasa, porque yo siempre he tenido un problema de la piel, dermatitis, y siempre me decían, no, es que iba al doctor y me decía, es que es estrés, es mental. Y esa palabra a mí me causaba Mucho más estrés. mucho más estrés que me digan, Ruido, es estrés. claro. Claro. Y yo decía, pero ¿estresada de qué? O sea, ¿por qué voy a estar estresada? No estoy estresada. Y siempre me mantuve como que con esa idea de que no estoy estresada y bueno, hasta hoy tengo teniendo ronchitas. Entonces, es importante también que nosotros aprendamos a darnos como estos espacios y decir, bueno, sí, ya es una enfermedad, tengo una dermatitis, pero que yo manejando tal vez en terapia puedo disminuir mis niveles de estrés y tener herramientas que me permitan como mantenerme más tranquila o tener una inteligencia emocional, aprender a trabajar mis emociones, para que de esta manera ya la manifestación física de mi estrés a lo mejor sea menos o a lo mejor yo la pueda controlar, a lo mejor y yo me doy cuenta que hay etapas en la vida en donde la dermatitis aumenta y entonces yo digo, bueno, esto es un aviso de que estoy estresada, entonces tengo que cambiar algunas cosas, algunas rutinas de mi vida para que pues mi manifestación física vaya disminuyendo. Entonces, hay que como que abrir un poco el panorama y la mente a que no todo es ir al doctor y que me den medicinas, sino también hay que trabajar un poco la parte de la salud mental y De también reconocer de también. Claro. reconocer que esto es estrés y que no tiene nada de malo, no porque yo sea una persona que tengo estrés significa que mi dolor o mi enfermedad no es real. Es real, pero tienes que trabajar esta parte de la salud Inteligencia mental, de la emocional. inteligencia ¿De qué lo emocional. produce en realidad? Correcto. Exacto. Pero sí es importantísimo lo que dices de las enfermedades. ¿Por qué? Porque sí necesitan, las enfermedades sí son reales. Ya una vez que la enfermedad está en mi cuerpo o la afectación física está en mi cuerpo, hay unas que se pueden trabajar con ejercicio, con terapia o con ayuda de un especialista. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, como la hipertensión, que está altamente relacionada con el estrés, la diabetes. Saludos, Luis. ¿Por qué lo saludo? Porque él es otro ejemplo y lo voy a quemar en el programa. Hace algunos años, 16 años aproximadamente, siendo muy joven, no había ningún motivo real para tener diabetes, porque era una persona sana, en una edad joven, en una edad productiva, no habían antecedentes familiares de diabetes y tenemos una situación familiar, la enfermedad de una de nuestras hijas, que termina hospitalizándola y esta tensión emocional que él en su momento no pudo calibrar, el resultado automático fue una subida de azúcar tan fuerte que ya no hubo vuelta atrás, terminó con un diagnóstico de diabetes que tiene hasta el día de hoy. Esta parte física médica, porque sí tiene que ir con un endocrinólogo, con un especialista, ya para tratar la enfermedad no hay un regreso, ¿no? En cuanto a esta enfermedad en particular hay un control, pero no hay un regreso. Sin embargo, ¿qué fue la alerta? La alerta fue, hay que manejar mejor las emociones, hay que aprender a identificar qué es lo que me está causando esta situación en particular, identificar cómo reacciono emocionalmente a ella y entonces poder controlar las manifestaciones que puede tener, primero mentales y emocionales, para poder evitar que la parte física sea tan fuerte. Y sobre todo porque a lo mejor no hay que olvidar que al final de cuentas somos individuos, pero somos seres que nos manejamos dentro de esta famosa área de lo biopsicosocial, ¿no? Entonces, si bien cuando hablamos específicamente de los padecimientos y los padecimientos físicos, los padecimientos médicos, pueden haber como esto que también constantemente decimos que es lo multifactorial, ¿no? Sí. Una serie de factores que a lo mejor cada uno fue abonando para Su que granito. entonces su granito de arena ahí como para que la balanza se fuera hacia otro lado. Y entonces no descartar y no dejar de lado toda esta parte psicológica, que es ahí donde entra todo el manejo emocional, toda esta parte de nuestra autorreflexión, porque siempre, siempre, independientemente del padecimiento, siempre va a aportar que la persona sea consciente, que la persona se comprometa con mejorar el estilo de vida, todo ese tipo de detalles que en muchas ocasiones queremos nada más manejarlo como dentro del aspecto biológico o a lo mejor únicamente de la parte social. Correcto. Y entonces que Sí. todos me consientan. Justo el trabajo multidisciplinario siempre es Multidisciplinario. importante que lo adoptemos y que tengamos esta cultura de no únicamente ir al doctor, que sí es importante, sino también de trabajar a nivel interior, ¿no? O sea, de la salud mental. Claro. Exacto. Oigan, pero a mí me gustaría que nos pudieran comentar, ¿qué otras manifestaciones hay? Sí, yo creo que y a lo mejor en esa parte Dermatitis, de la psoriasis, dermatitis, ¿no? dolores de
de cabeza, que dijo. puede ser una de las manifestaciones, a lo mejor como para que no nos detengamos tanto en ese aspecto, pudiéramos decir que a lo mejor los pudiéramos agrupar en los síntomas cognitivos, que entonces ya mencioné algunos, el olvido de memoria, los problemas como para concentrarse en la misma actividad, el que de pronto puedan haber como esos detalles en cuanto a la funcionalidad de todo eso que utilizamos dentro del sistema nervioso para ejecutar, ¿no? Entonces, como los síntomas cognitivos, pudiéramos hablar de los síntomas emocionales, ¿no? En donde uno puede llegar a percibirse mucho más irritable, mucho más triste, mucho más como... Esas fluctuaciones anímicas que a veces tenemos, de repente somos muy irracionales a la hora de reaccionar, irascibles, enojados, luego estamos tristes, luego estamos muy eufóricos, que es la parte... Y que en muchas ocasiones eso también está relacionado con la disposición de poder recibir la retroalimentación, como lo mencionaba Fernanda, ¿no? O sea, yo no me siento estresado, pero, oye, ¿estás estresado? No, ¿qué te pasa? No estoy estresado. Esa irritabilidad puede formar parte de esos síntomas emocionales, ¿no? Síntomas emocionales, síntomas conductuales. En muchas ocasiones, ¿qué es lo que todo habitualmente o llegamos a manejar como lo relacionado con la famosa... que a todo le queremos decir ansiedad, ¿no? Sí, claro. Conductuales como, por ejemplo, oye, es que estoy comiendo de más y estoy comiendo por ansiedad, ¿no? Bueno, de alguna otra forma eso también puede ser una manifestación de estrés. ¿Correcto? Estoy empezando como a procrastinar las cosas que tengo que hacer, ¿no? Presente. Ajá. Y lo dejo y lo dejo y lo dejo. Pero una de esas razones puede ser porque me estresa. Y entonces no quiero hacer esta presentación o no quiero hacer esta tarea porque a lo mejor me doy dando cuenta que me es difícil y que eso puede generar una sensación de estrés o algo que no puedo yo manejar y entonces es una manifestación también conductual de esa, ¿no? Por mencionar alguna, no sé qué otras Sí, cosas se les correcto. ocurren, ¿no? Igual la parte física, muy, muy, muy a la mano tenemos, y creo que la mayoría se va a identificar, Sí, dolores de estómago, claro. gastritis, colitis, úlcera, estreñimiento, tenemos acidez, tenemos dolores de espalda baja y alta en la base del cráneo y cuello, Enfermedades cardiovasculares también. enfermedades cardiovasculares, El tema de la psoriasis también, también pérdida de resulta cabello, pérdida de también, cabello sí, también. correcto. Adicciones. Claro, que entonces ahí nos vamos como a toda esa otra parte de las complicaciones que puede llegar a tener. Pero sí, o sea, porque en lo físico tenemos que considerar que la misma sobrecarga, la misma sobredemanda del funcionamiento del organismo va a generar que el resto o cada uno de los aparatos pueda verse influido por un factor importante que va a ser el estrés, ¿no? Insisto, van a haber padecimientos que van a requerir una serie de factores. O sea, no es como que El único. y a partir de esto yo ya genero el padecimiento. Pero sí es un factor que junto con otros va aumentando la probabilidad de que uno pueda llegar a presentar eso, ¿no? Entonces, bueno. Fíjese que a mí me gustaría, ya como cerrando, la importancia, o sea, reflexionar en la importancia de trabajar las emociones, de aceptar que tenemos estrés, de aceptar que no podemos con todo, de buscar un especialista en temas de salud que nos puedan hacer prevenir muchísimas otras enfermedades, que esas no van a ser controlables. Una vez que llegan, como bien dice Fanny, no se van. No se van. Y el detonante fue el tema del estrés. O sea, sí creo que es importante que tengamos muy puntual trabajar la gestión De las emociones. Incluso yo les puedo dar algunas recomendaciones rápidas que antes de llegar con un especialista médico, porque al final es cuando ya se rebosó, cuando, como bien dicen Adrián y Luis, ya llegamos a un tope. Hay técnicas muy sencillas que podemos usar en el día a día, como es el control de la respiración. Todos los seres humanos respiramos de manera natural y de manera inconsciente. Sin embargo, no oxigenamos adecuadamente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a respirar para sobrevivir. Cuando hacemos consciente nuestra respiración, ¿qué es esto? Inhalar, retener, exhalar por boca. Entonces estamos oxigenando adecuadamente nuestro cuerpo. Cuando nos detenemos y hacemos esta actividad por 10 segundos o 10 respiraciones profundas, nuestro cuerpo realmente se oxigena y entonces en esta pausa podemos decir, espérame, esto me estaba generando o esto, entonces nos permite racionalizar mejor. Es como un reset. Es un reset. Y la tenemos todos a la mano. ¿Por qué? Porque todos podemos controlar nuestra respiración de manera consciente. La segunda es la meditación. Cuando estamos en una situación de crisis o de alerta grande, es junto con esta respiración
tratar de vaciar nuestra mente de todo lo que nos está generando la preocupación, que en este caso es, si es una situación familiar, es una situación de trabajo, tratar de vaciar para poder buscar de manera racional una solución. La tercera es identificar nuestras emociones, qué emoción me está generando esta situación, para al identificarla, saber cómo reacciona mi cuerpo con esta emoción. No reaccionamos igual cuando estamos alegres, cuando estamos con miedo, cuando estamos frustrados, reaccionamos de manera muy diferente. Entonces, poder identificar para poder controlar. Y la que podemos usar igual, y digo, me debería yo incluir en esta parte, que es el ejercicio. El ejercicio y la buena alimentación de la mano son una de las mejores formas de prevenir las repercusiones físicas del estrés. Si estamos o tenemos vidas sanas, el ejercicio es la herramienta más adecuada para mantener un cuerpo sano, aunado de la alimentación, entonces podemos reducir en un porcentaje significativo el impacto del estrés, porque el estrés lo vamos a tener, pero sí el impacto del estrés en nuestro cuerpo, en cómo vamos a reaccionar de manera física. Y por supuesto, pues, acudir a algún especialista cuando ya todo esto ha salido de control, como puede ser un psicólogo, un psiquiatra o un especialista médico, dependiendo de qué necesite De la situación trabajar. que se está viviendo. ¿Qué les parece si a lo mejor también como una propuesta y a lo mejor lo podemos utilizar como ejemplo? Yo pensaba, y es algo que quizá, yo sé que si hay personas que nos están, que de verdad nos sigan y que vean nuestros programas, van a ver que Completos. siempre repetimos lo mismo en cuanto al tema de la autorreflexión y el autoconocimiento, ¿no? Porque a lo mejor si buscáramos como una especie de termómetro, ¿no? Para decir, oye, ¿qué es lo que pasa conmigo, Adrián, cuando estoy estresado? Yo he tenido experiencias con el estrés, todos hemos tenido experiencias con el estrés, la gran mayoría. Entonces, como para poder identificar y yo decir, por si a lo mejor no me doy cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si hacemos como ese ejercicio, ¿no? Y de lo que ustedes se acuerden o lo que ustedes puedan decir, a lo mejor como para buscar algún tipo de ejemplo. Y de esto que mencionábamos y de algunos síntomas del estrés, particularmente a mí lo que me empieza a pasar cuando estoy bajo mucho estrés es que procrastino todo. ¿Sí? Y entonces hasta las cosas más, hasta cosas que de alguna otra forma yo pudiera disfrutar, empiezo a dejarlas para después, ¿no? Y entonces tengo que ir a comprar algo, para después, tengo que hacer este trabajo, para después. Eso es como y de alguna otra forma lo que yo puedo utilizar, que cuando de pronto me doy cuenta de que estoy postergando demasiado las cosas, a lo mejor estoy pasándola en ese momento con niveles mayores de estrés. ¿Qué opinan ustedes? Totalmente de acuerdo, excelente ejercicio para poder darnos cuenta de cómo somos nosotros, conocernos un poquito más, y es la mejor opción igual. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Pues vamos Vamos a con cerrar el Wilbert. programa con Wilbert. Del otro lado del Del otro lado del estudio. estudio, pero espérame. Muy bien, pues muchísimas gracias por el programa del día de hoy. La verdad es que está muy interesante. Ahorita me decía pensar un poquito en cómo cuando yo vivo el estrés, de repente siento en mi cara, mi mandíbula como entumida, como tiesa, y yo ya sé que ahí hay estrés. Y entonces, pues agarro mis aceites esenciales, mi música relajante y listo, empiezo yo a trabajar ya en poder reducir esta manifestación que empiezo a sentir físicamente del estrés. Y bueno, para los que nos acompañaron el día de hoy, vimos el programa de las manifestaciones físicas del estrés, un programa muy interesante y que pueden seguir en nuestras redes sociales, ya lo pueden ver, lo pueden regresar, compartir a los que ustedes piensan que les puede servir. Acuérdense, compártanlo, estamos en el Facebook, en el Twitter, en Instagram y en YouTube como Viviendo tu Mundo al 100, 100 con número, y también nos pueden encontrar en el www.viviendotumundoal100.com y por ahí leer la revista que es esta expansión de este universo de Viviendo tu Mundo al 100, ahora en revista que la podemos descargar, es totalmente gratuita y ahí, bueno, hay no solo hay muchos temas más. Entonces, los esperamos en su siguiente programa de Viviendo tu Mundo al 100. Nos vemos.